Soy Victoria Alfaro, directora del Semanario Popular. Hoy le vamos a presentar una entrevista muy especial. Nos acompaña Pascual Serrano. Pascual es periodista y ensayista español, nacido en Valencia. Se ha especializado en análisis internacional y muy especialmente en el papel de los medios de comunicación, la información y el poder. Fundador de Rebelión y durante un periodo asesor de Telesur. Ha escrito innumerables artículos y varios libros, entre ellos Medios, Poder y Contrapoder, Para las rotativas, Contra la neutralidad, la comunicación jibarizada y el último, Prohibido dudar, las 10 semanas en que Ucrania cambió el mundo. Es un placer recibirlo en el Popular para dialogar y pensar juntos sobre estas cosas, los medios, el poder, la guerra, la paz, las redes sociales y la comunicación, en un sentido muy amplio además. Tu último libro trata de la guerra. Se dice que en la guerra lo primero que muere es la verdad. ¿Cómo ves el conflicto Ucrania-Rusia y el papel de las corporaciones mediáticas? Antes que nada, gracias por vuestro interés en mi trabajo, gracias por invitarme, gracias por escucharme. Y bueno, efectivamente yo creo que la guerra ha mostrado muchas cosas, ¿no? Ha mostrado, bueno, aparte de varios paradigmas capitalistas que se han caído, pues, ¿no? Desde el medioambiental hasta el comercial, hasta la seguridad jurídica, que todo eso se ha desmontado tras las sanciones iba a decir de Europa, pero las sanciones de la OTAN, que somos los únicos que estamos haciéndolas, las sanciones de la OTAN, de los países de la OTAN a Rusia, y efectivamente la libertad de expresión y el derecho a informarse de los ciudadanos, al menos en los países europeos, evidentemente ha quedado arrasada, ¿no? Creo que el ejemplo más elocuente de todo eso, pero hay muchos más, es la prohibición de que los medios rusos se pueda acceder en Europa. Es algo tremendo, porque si en una dictadura lo que ocurre es que llega el ministro o el presidente de la dictadura y firma un decreto y prohíbe un medio de comunicación, en este caso ni siquiera ha habido un dictador que firme el decreto porque lo han prohibido directamente, ¿no? Ha aparecido alguien, que es la Comisión Europea, que es un engendro que no ha elegido a nadie, que no ha votado a nadie y que no representa a nadie, y ha decidido que los medios rusos, básicamente Russia Today, la de televisión, y Sputnik, la agencia informativa, estén prohibidos, inaccesibles en todo el territorio de la Unión Europea, ¿no? Todo eso se aceptó sin resistir por parte de los gobiernos, todo eso no pasó por ningún parlamento, no pasó por ninguna institución judicial, ningún juez dijo nada, todo eso tuvo la complicidad y el silencio de los medios de comunicación grandes, de los grupos, de los principales grupos de periodistas, asociaciones de periodistas, que son básicamente de derechas, en el caso español, y yo creo que es la muestra, ¿no?, de que hasta esas libertades de las que se llena la boca el capitalismo, ¿no?, que son la libertad de expresión, hasta eso, porque ya sabíamos que no teníamos derecho al trabajo, que no teníamos derecho a la vivienda, que no teníamos derecho a muchas cosas, ¿no? Bueno, pues a algo que sí creíamos que teníamos derecho, que era la libertad de expresión, pues ahora hemos descubierto que también era mentira, ¿no? Las prohibiciones además son más, es decir, porque he puesto eso como ejemplo más paradigmáticos, es decir, pero se han borrado de YouTube todos los contenidos cercanos a Rusia, se nos ha expulsado a muchos periodistas y analistas de medios. Yo estaba en 2 medios donde escribía y se me ha expulsado según ellos, por posiciones prorrusas, que no son prorrusas, porque evidentemente nadie en Europa está defendiendo a Putin. Quiero recordar que el principal partido de la oposición en Rusia es el Partido Comunista. Evidentemente es muy difícil que el problema es que no necesariamente estamos con la OTAN, claro, es decir, tenemos que dejar claro que lo que no vamos es a situarnos en nombre de una supuesta defensa de la legalidad internacional por parte de quienes llevan décadas violándola, no vamos a permitir que se intervengamos directamente en una guerra como estamos haciendo, siendo ya una parte claramente activa, entrenando militares, enviando armas y por supuesto falseando todas las realidades y prohibiendo y proscribiendo a cualquier ápice de análisis, no digo ya de opinión, de análisis o de información que se salga del discurso oficial. Una situación bastante compleja se está viviendo en Europa con todo este tema. ¿El periodismo está en peligro en este escenario de simplificación de la información que estamos viviendo? Porque es una simplificación extrema, ¿no? Yo digo que cuando dice simplificación hay 2 problemas del periodismo. Uno estructural, por la forma, y otro el ideológico.
¿El estructural cuál es? El estructural es esta evolución tecnológica que tenemos, que cada vez rinde culto a la brevedad, a la inmediatez, a la espectacularidad, ¿no? Eso al margen de ideologías. O sea, al margen de ideologías está claro que el mensaje breve, rápido, inmediato, corto es el que triunfa. Ese mensaje ese cambio, que aparentemente es neutral, porque evidentemente habla de formatos, no es ideológicamente neutral, porque el mensaje corto, breve, espectacular es el mensaje del poder establecido, es el del que no quiere cambiar nada, es el del status quo, es el pensamiento hegemónico. Si usted quiere hacer un pensamiento insurgente, un pensamiento contracorriente, un pensamiento alternativo, se necesita tiempo para exponer, se necesita extensión para reflexionar, se necesita un entorno suficientemente profundo y no necesariamente espectacular, con lo cual ya solamente en el formato ya estamos perdiendo, ¿no? En ese punto. Hay un ejemplo que contaba Chomsky, en el que iba a una conferencia y dice: a mí me llaman para una televisión, me dan 10 minutos, lo cual es muchísimo tiempo. Entonces, claro, yo llego ahí y si tengo que decir que Cuba es una dictadura, que se violan los derechos humanos en Venezuela, todo esto no hace falta mucha reflexión, eso se dice pronto, lo digo pronto, todo resuelto y no necesito tiempo para explicarlo. Ahora bien, si yo quiero decir que el principal grupo terrorista del mundo es el Departamento de Estado norteamericano y que todos los presidentes de Estados Unidos, desde Nuremberg hasta ahora, merecerían ser ahorcados por criminales de guerra, claro, la gente dice: pues eso que está diciendo usted es muy grave. Dice: yo todo eso necesito un tiempo para explicarlo, ¿verdad? Es decir, el pensamiento irreverente, ¿no?, necesita tiempo para explicarlo. Si yo quiero decir, traerlo a la actualidad, que Putin es un dictador, eso se dice fácil. Pero si yo quiero explicar cómo el sistema político de Ucrania evidentemente viola los derechos humanos igual que el ruso, cómo el contexto histórico de Ucrania con la Unión Soviética requiere un análisis más allá del actual sobre de quién es Crimea o de quién es el Donbass, eso necesito tiempo. Es decir, el formato ya por sí lo perdemos, ¿verdad? Luego existe el otro, es decir, el ideológico, cuando ya directamente están aplicando criterios ideológicos en los contenidos, ¿no? Que evidentemente ya yo creo que es un discurso que ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Es decir, no existe el cuarto poder como vigilancia de los otros tres, en la medida que el cuarto representa a la ciudadanía, que vigila el ejecutivo, el legislativo, el judicial. No, el cuarto poder, como todos en el capitalismo, es el dinero. Y cuando es el dinero, evidentemente sirve al poder de siempre, que es el poder financiero, que es la economía de los grandes poseedores, ¿no? Pero con un agravante, y es que, mal que bien, los otros poderes tienen algún sistema de control. El legislativo tiene un debate, el ejecutivo tiene una posición, el judicial, pues hay dos partes que se enfrentan, un fiscal y un abogado defensor. En todos, si uno se da cuenta, los empresarios tienen unos sindicatos, es decir, todos tienen un contrapoder, todos los poderes. ¿Quién no tiene un contrapoder? El poder mediático. No hay nadie que controle el poder mediático, pero es que además nadie no representa a nadie, nadie lo ha votado, nadie lo ha elegido, y encima nos hemos visto con las fake news, que encima puede mentir con impunidad. Hemos creado un monstruo, el monstruo que tiene más poder de todos, el menos democrático, el menos representativo, ¿no? Y que sirve, como siempre en el capitalismo, al dinero. Exactamente. Otro de tus libros tiene el título de Contra la neutralidad, ¿no? Han instalado el discurso de las dos campanas, en Uruguay se utiliza mucho como la esencia del periodismo. ¿Por qué no lo es? A ver, el término dos campanas se me escapa, pero creo que por el contexto... Las dos visiones de un mismo tema. Vale, bien. Efectivamente, yo creo que ese es otro falso mito, las dos visiones o la equidistancia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, imagínate que ahora uno quiera explicar la Segunda Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial en Alemania se enfrentaron dos grupos, ¿no? Unos señores que eran judíos y otros señores que no les gustaban los judíos, ¿no? Y bueno, unos parece que mataron a uno de los otros, ¿no? Entonces, ya vamos a traer dos testigos, y traes a un judío que lo cuente, y luego traes a un nazi que lo cuente, ¿verdad? Bien. O la semana pasada, un grupo de neonazis apaleó aquí a una persona de color, ¿no? Vamos a ver las dos partes. Entonces, traes un grupo de neonazis a que expliquen, ¿no?, por qué ellos apalean a los de color. Y a los de color que expliquen, no sé cómo corren cuando los quieren apalear, supongo que será esa la explicación que van a dar. Ese es el concepto, el falso concepto de equidistancia, ¿no?, que nos quieren hacer creer. Es decir, es su concepto de pluralidad, ¿no? Es decir, poner a la misma altura al verdugo y a la víctima.
Entonces tiene que haber un periodismo que reniegue de eso, ¿no? Es decir, si hay una empresa petrolera que ha tenido un derrame de petróleo y se ha cargado los ríos, yo no voy a poner las dos versiones. Yo voy a decir que ha habido unos criminales que se han cargado un entorno natural, ¿no? Y que ha habido un entorno natural defendido por unos ecologistas, ¿no? Que ha sido atropellado por los intereses económicos de esa petrolera. Fíjate hasta qué punto llega este absurdo de las dos visiones, que cuando yo trabajaba en Telesur, me recuerdo una anécdota del que periodista que iba a cubrir un bombardeo de la OTAN en una boda civil, ¿no? Entonces el periodista era nuevo y le llegó de agencia, ¿no? El teletipo, supongo que era FP, entonces decía, la versión de la OTAN. No era una boda, eran un grupo de talibanes, era un comando de talibanes que avanzaban. Y luego la versión de los afganos que decían, no, era una boda de civiles. Y mientras contaba las dos versiones, sacaba las imágenes. Y veíamos reventados al matrimonio, a los niños de la boda, a la recién casada. O sea, era tan insultante, ¿no?, que no se habían molestado, es decir, oiga, si estoy viendo yo quién son, ¿por qué leches tengo yo que dar credibilidad? ¿Por qué tengo que permitirle darle la voz a la OTAN diciendo lo que evidentemente es una mentira esta que ustedes están viendo? Esto de las dos versiones es un modo de cargarse el periodismo. Te voy a poner otro ejemplo. Hace unos años hay un derrame petrolero en unas costas de España, en Algeciras, ¿no? Entonces, los ecologistas dicen que el petróleo, el derrame, está apenas a 100 metros de la costa, ¿no? Y la empresa petrolera y el gobierno de turno dice que está a 2 kilómetros. Llega el periodista, ¿no?, y dice, bueno, el gobierno dice que está a 2 kilómetros y los ecologistas dicen que está a 100 metros. Y así se resolvió. Mira, el periodismo nació para que usted se fuera allí y viera dónde coño estaba el petróleo y me lo contara. Eso es el periodismo, porque para que usted me cuente lo que diga cada uno, eso no es el periodismo. El periodismo es que usted fuera y me lo contara. Pues yo estoy convencido de que el 90% de las audiencias le pareció natural que el periodista, ¿no?, dijera, unos dicen que está a 100 metros y otros dicen que está a 2 kilómetros. Oiga, que es irse allí y ver dónde está el petróleo. Nadie percibió que se estaba vulnerando el concepto esencial del periodismo, ¿no? Es decir, todo eso yo creo que es lo que tenemos que denunciar muchas veces. Bien. La utilización del odio y la ira en Internet, sobre todo en las redes sociales, es cada vez más intenso. ¿Cuál es el objetivo de esto y a quién favorece este escenario? Bien, para empezar, una de las cosas perniciosas que tienen las redes, tiene otras cosas buenas, igual que los medios, son las cosas que venden y las que no venden, ¿no? Bueno, como todo en el mercado. Es evidente, a mí me gusta más que el odio, prefiero hablar de la ira, que la ira vende. Es decir, si tú provocas ira en las redes, consigues más retweets, consigues más likes, consigues más cosas, incluso escuchando al enemigo. Es decir, uno reacciona más a la ira que al pensamiento sensato, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, ocurre que eso lo explotan las redes, lo explotan las empresas, ¿no? Es decir, existen mecanismos, existen algoritmos que saben qué cosas se activan, ¿no?, de contenidos, y eso provoca que funcione más la ira. En política también ocurre lo mismo. Otra perversión de los medios de comunicación es que el político o el líder social que tiene unas reacciones, unas opiniones y unas valoraciones sensatas, moderadas, razonables, equilibradas, ese aburre. Mientras que el que insulta y dice una barbaridad y hace una tropelía, ¿no?, ese evidentemente consigue que el medio, más caso del medio. Es un poco, yo creo que con los medios pasa como el perro de Pavlov en el conductismo, ¿no? Es decir, el perro de Pavlov, cuando oía la campana, pues se segregaba jugos en el conductismo, pues algo así pasa, ¿no? Es decir, el medio te premia cuando insulta al político y cuando es agresivo, entonces el político insulta y se pone agresivo, ¿no?, porque sabe que consigue más premio en tiempo de televisión o en espacio. Todos sabemos muchos ejemplos de una intervención en un parlamento donde en un discurso sensato, razonado de media hora, los periodistas se han quedado con el momento en que el tipo pegó el insulto, hizo la tontería, o no sé qué, o le pegó un corte de mangas al de enfrente. Y eso es lo que gusta a los medios. Lo cual quiere decir que, una vez más, hasta en el comportamiento aberrante de los políticos, quiero dejar claro que hay una responsabilidad por parte de los medios con su odio. ¿Cómo se premia el odio? En las redes, porque crea audiencia,
y en los grandes medios de comunicación, porque también aumenta expectación y eso condiciona desgraciadamente a los ciudadanos con la ira en las redes y a los políticos con la agresividad en sus relaciones públicas. Hemos analizado la crítica a la comunicación y al periodismo hegemónico. ¿Cómo calificarías la situación actual del periodismo y la comunicación contrahegemónica? ¿Qué nos está faltando? Bueno, faltan muchas cosas, evidentemente. Unas son culpa nuestra y otras no, ¿no? Yo siempre reivindico, primero, profesionalidad. Creo que uno de los grandes problemas que he visto, y sobre todo en algunas experiencias de algunos países donde había gobiernos progresistas o por lo menos dignos que apostaron por la comunicación alternativa, vi que no consiguieron el suficiente nivel de cualificación y de formación, ¿no? Es decir, muchas veces se piensa que el periodismo alternativo era, en algunos países no voy a citar, era empezar a repartir en los barrios cámaras de televisión, ¿no? o dominios web para que hicieran medios, ¿no? Esto es como querer mejorar la sanidad repartiendo forendoscopios por las calles. No, o sea, no se puede repartir cámaras de vídeo en los barrios populares para que todos graben porque queremos la comunicación popular. No, la comunicación popular no es que todo el mundo se esté grabando y todo el mundo esté emitiendo, porque además ya no hay gente para vernos todos, claro, ¿no? Y al final, pues lo único que se conseguía con la comunicación popular era, pues eso, una entrevista en un sótano sin iluminación, desenfocada, que duraba 3 horas, que la colgaban ahí y que no la veía ni Dios, claro. Es decir, eso también hay que reconocerlo como un error nuestro, ¿no? Es decir, hay que tener calidad, hay que cumplir unas determinadas condiciones técnicas. Yo siempre he dicho, que los que somos mayores, que hace 50 años, ¿no?, hacíamos unos folletos, ¿no?, de publicidad, todos los mayores lo sabemos, ¿no?, con la letra muy pequeña, sin margen, sin foto, todo muy apelotonado, ¿no? Y ya, al cabo de 30 años, nos dimos cuenta de que si poníamos un poquito de margen, aumentábamos el tipo de letra, poníamos alguna foto, oye, eso se leía más y gustaba más. Ahora con la imagen va a pasar lo mismo, ¿no? Después de 20 años grabando cosas, igual nos damos cuenta de que si iluminamos y enfocamos y lo hacemos breve y lo hacemos corto, tiene más gracia que si ponemos en cámara fija durante 3 horas un tipo hablando en una conferencia, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Es decir, yo creo que hay que mejorar técnicamente, ¿bien? ¿Verdad? Lo digo porque como siempre lloramos y echamos culpa al imperialismo de todo, pues alguna vez habrá que decir que algo tenemos de mejorar nosotros, ¿no? Bien, y luego está lo que evidentemente todos conocemos, ¿no? Es decir, el control férreo por el oligopolio económico de todos los grandes de comunicación, de las pocas grietas que hay para que salgamos, del control de todo el espectro radioeléctrico por parte de las grandes empresas, de las emisoras de radio o televisión, de las necesidades impresionantes de inversión que requiere un periódico en papel o una televisión, inaccesibles e imposibles, es decir, para las organizaciones populares, y que eso evidentemente que es una situación injusta. Y que además hay que decir que eso supone un deterioro de la democracia, ¿no? Es decir, si no se cumple, yo no me gusta hablar de libertad de expresión, sino del derecho de informar y estar informado. Si usted no garantiza, bueno, algo que en el caso español aparece en el artículo 20 de la Constitución, el derecho a la información veraz, eso es un principio constitucional que está en la ley magna y que como no se ha desarrollado, pues no pasa nada, no se cumple, ¿no? Claro, no se cumple quiere decir que si no se me garantiza la información veraz, si yo no sé lo que está pasando en Ucrania, si yo no sé lo que ha pasado en el Chad y si yo no sé lo que ha pasado en la fábrica de al lado que están en huelga y que no han querido contármelo, ¿no?, evidentemente no se está cumpliendo la Constitución. Y si no se tengo una información veraz, evidentemente no estoy creando un ciudadano capacitado en democracia para poder intervenir con sus decisiones en el mecanismo de funcionamiento de una democracia, el voto, en valorar a su propio gobierno. Es decir, no puede funcionar la democracia si no estamos garantizando el derecho a informar y estar informado. Y en la medida que el control mediático está asumido por un oligopolio, las democracias no funcionan, no existen y no van a ser reales. Entonces, una reivindicación, y termino, es que nunca debe de olvidar la izquierda, ¿no?, de que al igual que en sanidad y en educación y en tantas otras cosas entendemos que la única garantía de que esos derechos se cumplan están por parte de los estados, porque ninguna empresa te va a operar del corazón si no tienes dinero, ninguna empresa te va a alfabetizar a tu hijo si no tienes dinero, tendrá que ser el Estado con sus recursos públicos y con los derechos que entendemos sociales que te debe de adjudicar
el Estado. Del mismo modo, el derecho a informarse pues es una de las obligaciones del Estado, al que nunca debemos de olvidar que es el responsable último de que los ciudadanos estén informados. Por tanto, yo creo que es importante, con medios públicos, con medios colaborativos ayudados, con 1000 mecanismos que haya, ¿no?, exigir a los estados, que igual que hace hospitales y hace colegios, pues tiene que garantizarnos la información. Hoy hablabas de la fake news. ¿A quién favorece la desinformación? A ver, el problema de fake news es complicado, ¿no? Primero porque yo existe una parte, yo casi diría yo, psicológico-patológica, y es que estamos en los tiempos de posverdad y de la emoción, ¿no? Es decir, estamos en unos tiempos en los que parece que es el sentimiento y la emoción primaria, es decir, hemos perdido, hay un relativismo con respecto a la razón, en la que parece que la verdad es relativa, ¿no? Entonces ya todo forma parte del sentimiento. No sé si me estoy explicando. Es decir, la posverdad, en esencia la posverdad, lo explicaba el equipo de Trump, ¿no? Es decir, es que yo siento que ganan las elecciones, es que yo siento que determinada cosa. Es decir, se ve todo tan subjetivo que ya la verdad, es un principio del posmodernismo de Derrida, en el que el posmodernismo ya decía de que la verdad no existe y que todo es relativo. No, ¿cómo que no existe la verdad? Si perdemos el elemento científico de lo que es verdad y mentira, estamos jodidos, ¿no? Luego entonces, ese es el primer elemento filosófico en el que se legitima la posverdad, es decir, se reniega de la razón, se reniega de la racionalidad. Y a partir de ahí luego viene lo siguiente, es decir, a partir de la posverdad viene la fake news o las mentiras. Las mentiras han existido siempre en los grandes medios de comunicación. Lo que ha ocurrido es que ahora alarma más, porque ahora ya miente todo el mundo, ahora ya hasta nosotros podemos mentir, ¿no? Lo cual ya es intolerable, claro. A mí me parece mal que mintamos nosotros, a ellos les resulta intolerable que ya no solo puedan mentir ellos, ¿no? Es decir, el problema de la fake news, evidentemente, gana el que necesita imponer la mentira en su tesis. Desde la izquierda entendemos que los principios, los valores, los datos, nuestros objetivos, nuestras luchas y nuestras realidades forman parte del mundo de la verdad y de la honestidad. Es decir, no necesitamos las fake news, no debemos utilizarlas, debemos luchar contra ellas y debemos evitar, ahora que estamos en el peligro de poder ejecutarlas también por las redes, debemos evitarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo se lucha contra las fake news? Bueno, hay una cosa importante que también he comentado algunas veces, pero nadie me hace caso. Yo creo que también el Estado ahí tiene que cumplir funciones, ¿no? Es decir, lo que no puede ser es que si en el supermercado donde yo compro la carne está podrida, ¿no?, evidentemente multan al del supermercado. Si el señor que hace un puente, el ingeniero, el puente se hunde, entonces el Estado interviene y mete en la cárcel al ingeniero que se hundió el puente. Si el médico que me tiene que operar del ojo derecho se equivoca y me opera del ojo izquierdo, pues evidentemente también la legalidad actuará sobre él. Pero en cambio, el periodista que miente, a ese no le pasa nada, ¿no? Es decir, tenemos que exigir que los poderes públicos no permitan la fake news, no permitan las mentiras, ¿no? Eso es gravísimo. Te voy a poner un ejemplo. En una dictadura, ¿cuál es la censura en una dictadura tradicional? La censura en una dictadura tradicional es decir, determinadas cosas no se pueden decir porque si la dicen meto al tipo en la cárcel. Bien, eso es la censura, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es la censura en estos modelos democráticos de libertad de expresión modernos? Se puede mentir gratis, que no pasa nada. Con lo cual, si yo la verdad la entierro con 100 mentiras y el ciudadano no puede saber diferenciar la verdad y la mentira, es magnífico. He conseguido legalizar la censura. Es tremendo. Ya he conseguido que la censura pueda funcionar, porque como si yo ya no sé lo que es verdad y lo que es mentira, y si encima salgo a desmentirlo y el ciudadano puede decir, bueno, ¿y por qué tu desmentido es el bueno y no es el del otro? Pues ya he conseguido la censura impoluta, la censura perfecta, la censura legal, la censura democrática. Mejorando estamos. Estoy deprimiendo a toda la audiencia. Sí, no. ¿Cómo calificarías, y acá pasamos al mundo geopolítico, el papel de Estados Unidos en un mundo en crisis, donde los países que integran los BRIC están jugando un papel cada vez más relevante? Bueno, el papel, si hay una palabra para denominar a Estados Unidos, yo diría criminal. En este momento yo sería, en todo caso sería el criminal acorralado, que aún le convierte en doblemente criminal, ¿no? Más peligroso. Claro, efectivamente. Es decir, yo creo que el mundo está en crisis
y tiene un elemento bueno y un elemento malo, ¿no? El elemento malo, evidentemente, es hasta qué punto esta escalada militar que estamos viviendo con la guerra de Ucrania y que en Europa está avanzando, para que te hagas una idea, hemos multiplicado por 2 nuestro presupuesto en armamento, hasta qué punto y hasta dónde puede llegar esta escalada militar. Pero por otro lado tiene una parte positiva, y es que yo creo que se está reconfigurando el mundo, ¿no? Es decir, en una reconfiguración en que Europa está saliendo perdiendo, ¿no? Pero hace tiempo que a mí no me importó mucho el destino de Europa y prefiero el destino de la globalidad y del sur, en el que tengo más esperanzas. Entonces, en esta reconfiguración en la que Europa sale perdiendo, es evidente que los BRICS, como tú estás contando, se están reconfigurando y se están organizando entre ellos, con una China en cabeza, con una Rusia que ya ha roto determinadas relaciones con Europa y que yo creo que más va a salir perdiendo va a ser Europa, ¿no? Y que se está acercando a China, ¿no? Y que se está viendo en todo, es decir, los saudíes están comprando petróleo en yuanes, es decir, las tarjetas de crédito de Moscú son tarjetas chinas, es decir, y ya todos los países del mundo se han dado cuenta de que no quieren saber nada de euros y de dólares, porque lo único que va a pasar es cuando se le cruce la cabeza a Estados Unidos o a Europa, se van a quedar con todos los euros y dólares y les van a dejar embarcados sin sus divisas. Entonces han dicho, no, yo ya no quiero tener euros, yo rápidamente tengo mi moneda en otra divisa. Es decir, que yo creo que el mundo se está reconfigurando, que además China, que es mi esperanza personal, no como modelo para el resto de los países, pero sí como modelo de nuevas relaciones internacionales, ¿no? Está teniendo otro mecanismo de relaciones en África, mucho más, no voy a decir colaborativo, de solidaridad, porque los chinos no están en términos de solidaridad, pero simplemente no están, curiosamente, el Partido Comunista Chino está mucho menos politizado que Estados Unidos. El Partido Comunista Chino está funcionando en criterios confucianos de práctica, pragmáticos, que es lo que ve que sale de negocio, que sale de las cuentas, le trae sin cuidado, yo no me meto en políticas, yo voy a lo mío. No está nada mal, teniendo en cuenta que nosotros lo que hacían era dar golpes de Estado, derrocar gobiernos, invadir países y tirar bombas, pues oiga, casi prefiero que usted no se meta en política y simplemente haga negocio, ¿no? Y es lo que hace el chino, hace todo eso en África, está intentando hacer todo eso en América Latina, y evidentemente, bueno, ustedes están aquí, ustedes podrán valorar la comparación entre tener relaciones comerciales en el estilo estadounidense o el estilo chino. Evidentemente no hay color, y bueno, no hay más que ver la historia. En los últimos 50 años China no ha hecho un disparo fuera de sus fronteras, no ha invadido a nadie, no ha derrocado a nadie, no ha financiado ningún partido de la oposición en ningún lado y no ha conspirado para cambiar ningún gobierno. Pero justo la antítesis de lo que ha hecho Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que también ahora habrá que mirar al resto de países, yo creo que Irán, que Brasil. Claro, nos van a empezar a decir que en esos países no se respetan los derechos humanos, que en esos países hay crímenes. Tendremos que decir que sí, que probablemente hay crímenes en Irán, que sí, que probablemente hay crímenes en Rusia, y a continuación, que desde cuándo a ustedes les preocupaban los crímenes en el mundo, ¿no? Es decir, a ustedes nunca les han preocupado los crímenes en el mundo. Usted no me va a dar lecciones ni de moral, ni de derechos humanos, ni de democracia, ¿no? Es decir, todos los países que usted llega, cuando digo usted, me refiero a la OTAN, Estados Unidos y Europa, que usted llega a democratizar y a imponer derechos humanos, acaban arrasados, es decir, acaban arrasados y bombardeados. O sea que si a alguien no se le tiene que prestar ni un, como diría el Che, ni un tantico así, es decir, de derecho a hablar de derechos humanos y democracia, ¿no? Cuando hable de países que efectivamente no tienen democracia ni derechos humanos, al que no le tenemos que tolerar que vaya dando lecciones, es precisamente al mayor criminal, y termino como he empezado, del mundo geopolítico, que es Estados Unidos. Y hablando exactamente de lo que recién decías de los BRIC, hace poco se dio a conocer una noticia, ¿no?, de entre Brasil y China, que comenzaron a comerciar con sus propias divisas. Eso marca un antes y un después, sin lugar a dudas. Y en este sentido, con esta crisis del capitalismo, ¿cómo estás viendo el papel de América Latina? Bueno, América Latina evidentemente siempre fue una esperanza, en la medida en que avanzan los gobiernos progresistas, que ni siquiera me gusta llamarlos progresistas, prefiero simplemente llamarlos soberanos y dignos, que es con lo que ya nos conformamos, ¿no? Al menos yo me conformaría con eso en los míos, ¿no?, que no los he conseguido. Así que solamente con que ustedes consigan gobiernos soberanos y dignos, yo creo que ya se pueden dar por triunfados. Entonces yo creo que en la medida en que se vayan consiguiendo gobiernos así, ¿no?, pues yo creo que se irá avanzando. Porque además también les digo que la geopolítica importa mucho. Es decir, un mismo gobierno, un mismo presidente, en función de en qué coyuntura geopolítica esté rodeado, va a hacer unas políticas u otras. Ustedes recuerdan que cuando Chávez lideró
esta nueva América Latina progresista. Yo estoy convencido, sinceramente, ni que ni Kirchner ni Zelaya hubieran llegado hasta donde llegaron en políticas de izquierda si no hubiera estado Chávez, ¿no? Bueno, y cuántos otros no hubieran llegado a ningún sitio si no hubiera estado Fidel, ¿no? Es decir, que todos dependemos de todos y que algunos gobiernos latinoamericanos en una coyuntura geopolítica favorable para la izquierda, ¿no? Se habrán dado cuenta de que les resulta más rentable, incluso electoralmente y popularmente, ¿no? Tener posiciones de izquierdas para su país, porque mejora las condiciones económicas en función de las relaciones comerciales con un entorno de gobiernos progresistas, ¿no? Que caer en brazos del liberalismo, ¿no? Es decir, que hay unas sinergias, ¿no? Y que la medida en que en Colombia hay un gobierno progresista, en la medida en que en Venezuela hay un gobierno progresista, en la medida en que hay en México un gobierno progresista, yo creo que la coyuntura, eso convierte en mejores condiciones no solamente a esos países, sino a toda la región. Bueno, Pascual, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Popular y nos estaremos viendo. Muy bien, a vosotros, muchas gracias por escucharme.